a nuestro amigo, colaborador, maestro Fide Faiber Lotero. Él nació en Colombia el 27 de abril del 1987 y es licenciado en educación física. Hizo una especialización en entrenamiento deportivo, al igual que en psicología deportiva. Actualmente está estudiando una maestría en fisiología del ejercicio. Instructor FIDE, curso que hizo en Georgia hace 2 años. Maestro FIDE, como deportista integró la selección Antioquia Juvenil desde el 97 hasta el 2007 y la selección Colombia Sub-18 en el año 2005. Está dedicado... Simplemente unas, digamos, opiniones personales que ya cada uno pues irá tomando lo que le sirva para adaptarlo a sus métodos. Entonces, como les digo, para mí es un honor estar en esta clínica con estos maestros, de los cuales yo he estudiado y aprendido bastante. De pronto así no me conocieran de antes, he leído sus trabajos y gracias a ello es que he ido formando pues unos contenidos. Entonces yo les voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿la estamos viendo? Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces el principal objetivo de la educación en general es que los deportistas y las personas aprendan algunas bases para de ahí crear cosas nuevas. El objetivo siempre va a ser crear cosas nuevas. Repetir lo que se ha hecho antes es difícil con diferentes poblaciones. Entonces uno lo que trata de hacer es aprender, es tratar de proponer cosas nuevas. Entonces, ¿qué se necesita para jugar ajedrez al máximo rendimiento? Lo que uno necesita es estar bien emocionalmente, eso también tiene que ver con la parte social, y tiene que estar bien cognitivamente, que es el procesamiento de la información, y aparte de esto tiene que estar bien en la parte de la salud en general. Si nos falta una de estas, no vamos a rendir por mucho que nos matemos entrenando. Siempre es importante tener una integridad. Entonces, ¿qué es el tema de el proceso cognitivo? ¿Qué es la cognición? Entonces, el proceso cognitivo, o sea, es el procesamiento de la información que tiene la estrategia, elaboración del plan por medio de un diagnóstico. Y luego ese plan se ejecuta, la estrategia se ejecuta por medio de la táctica y la técnica, y luego entonces vamos siguiendo con estos paso a paso. Entonces, normalmente el proceso cognitivo funciona así. Puede ser cuando a uno le va mal en las partidas, no necesariamente es que usted está jugando muy mal, como salía a decir todos los deportistas o muchos. Profe, estoy jugando pésimo. ¿Cuántas partidas perdiste? Perdí 2 de 9 en un nivel alto. De esas 2, ¿cuántos errores cometiste? Cometí 3 o 4 errores. Muy bien. ¿En qué causó que usted cometiera esos errores? Entonces ya hacemos un análisis detallado de en qué parte de este proceso fue que usted se equivocó. Seguramente usted no está mal en todo, sino que tenemos algún proceso por ahí que está fallando y cada cuadrito que ustedes vean acá tiene muchos métodos, muchos indicadores, muchos indicadores de logro, formas de controlar, formas de evaluar, formas de entrenar, formas de mejorar. Entonces, esta es la parte cognitiva, el procesamiento de la información. Listo. Ahora, los componentes. Entonces, la idea con esta presentación es hablarles del entrenamiento del ajedrez visto desde más arriba, desde lo que es el entrenamiento general, el entrenamiento deportivo general. ¿Por qué razón? Porque nosotros, ayer como decía el presidente, que nosotros debemos ojalá llevar el ajedrez hacia unos Juegos Olímpicos, entonces no podemos seguir trabajando el ajedrez como un juego de casino o un juego por ahí cualquiera, sino que tenemos que verlo desde los puntos de vista del entrenamiento en general. O sea que para lograr esto tenemos que traer toda esa teoría general del entrenamiento de otros deportes y guardando las diferencias, obviamente, tratar de aplicarla y hacer todo nuestro proceso de entrenamiento general como los otros deportes. Obviamente guardando las proporciones. Entonces, como todos los deportes, el ajedrez tiene 5 componentes. Teórico, que todo lo que tiene que ver con aprendizaje,
y que normalmente, ojo, por cuestiones metodológicas, encasillamos partes del ajedrez en los componentes. Entonces tenemos, lo teórico tiene que ver con todo, uno aprende de todo en el ajedrez, pero ese aprendizaje normalmente, proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es diferente enseñar a aprender, tienen que trabajar en conjunto, entonces lo vamos por el lado de las aperturas. Lo técnico es todas las jugadas que yo tengo automáticas, que no tienen que pasar por un proceso largo porque ya lo tenemos muy aprendido. Entonces todo lo que sea más bien automático, puede haber técnica en la apertura, en el medio juego y en el final, pero por cuestiones, les digo, metodológicas encasillamos sobre todo ahí los finales. Lo táctico es toda esa parte de planificación y ejecución. O sea, la estrategia, no estamos viendo la estrategia acá, pero porque normalmente la metemos desde este componente. Como lo mostré ahora, estrategia es algo diferente a táctica, es algo que antecede, pero por cuestiones de metodología se puede meter en el componente táctico. El componente psicológico, todo lo que es cognitivo, la psicología no es solamente usted está enfermo emocionalmente o se siente mal, vaya para que le den una charla. La psicología también tiene que ser un plan desde el primer día de cómo vamos a ir trabajando a estos deportistas en la parte cognitiva, procesamiento, recuerden, cognición, procesamiento. En la parte emocional y en la parte social, todo lo que tiene que ver con su entorno familiar, su pareja, todo lo demás. Y lo físico tiene que ver con el mejoramiento general de la condición física del sujeto. Todo lo que tenga que ver con promoción de la salud, prevención de la enfermedad, el descanso, la nutrición, la preparación en los componentes físicos básicos, fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad, todo entra ahí en el componente físico. Bueno, entonces, ¿qué es entrenamiento deportivo en general? Aquí tenemos unos super clásicos. Y resalté algunas palabras. Sin importar el año, todos empiezan a coincidir en algo. Es un proceso sistemático, vea, que busca el perfeccionamiento, tiene en cuenta conocimientos teóricos y la práctica, preparación, sistemáticos, organizados pedagógicamente. Bompa habla de sistemático, progresivo, la parte humana, psicológica y fisiológica. Platonov ya habla de un tema importante que vamos a tocar, que es adaptación biológica. Mano, enseñar la técnica deportiva y su perfeccionamiento, cualidades psicofísicas. No, González Vadillo, el español, habla de proceso continuo, de desarrollo, de máximo rendimiento, sistemático y planificado, con cargas crecientes. Entonces, bueno, en resumen, vamos hablando y vamos viendo que todos los autores principales hablan del entrenamiento como una parte sistemática, progresiva, de adaptación y que engloba todos los componentes. Ahora, este entrenamiento, que en sí, de una vez les voy a resumir, el entrenamiento es repetición, así como decía un maestro mío por ahí. Usted aprende conceptos, repite esos conceptos hasta que esos conceptos sean automáticos. Todo eso funciona en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que mientras usted está aprendiendo, esa integración, esos impulsos van a viajar por un montón de partes en el sistema nervioso central y después sale. Conclusión, mientras yo estoy aprendiendo, por ejemplo, tenis de mesa, los primeros días tengo que estar mirando los pies, la mano, la postura, el agarre de la raqueta, mirar la bola y uno como que no coordina, igual cuando está bailando. Pero cuando usted repite sistemáticamente, puede lograr que ya después pueda hacer la acción sin necesidad de mirarse todas la mano, los pies, todo. Porque usted ya genera la automatización. La parte táctica es esa parte donde usted tiene que hacer todo ese proceso de pensamiento largo, de análisis, y la parte técnica es eso donde usted ya prácticamente lo hace en modo automático, por ejemplo, en mate definidor. Bueno, entonces el rendimiento deportivo, ¿uno para qué entrena? Uno no entrena para que lo vean, no entrena para pasarle el plan al metodólogo, no entrena para que en el entrenamiento la gente juegue muy bien, uno entrena es para rendir. Rendimiento deportivo. Entonces, ¿qué es el rendimiento deportivo? Es esa capacidad que tiene un deportista de poner en marcha
todos sus recursos bajo unas condiciones determinadas, y estas condiciones determinadas pues normalmente son la competencia. Entonces tenemos a esos deportistas que entrenando son unas máquinas y compitiendo rinden al 60, al 70 y pasa por algo, ¿cierto? Uno tiene que entrenar para competir, prácticamente competir como se entrena, no pueden haber muchas diferencias. Ojalá todas las acciones técnicas que ustedes estén enseñando a sus deportistas que estén entrenando sean en situación real de juego. Hay que llegar a ese punto para que no exista diferencias. Por ahí lo mencionaba también, creo que el maestro Vilela, con el manejo del tiempo y las situaciones reales en competencia, el reloj, la anotación, todo va enfocando a que el entrenamiento vaya hacia allá. Bueno, entonces acá aparece, voy a ir mostrando experiencias. ¿Cuánto de las 8, esa es una pregunta importante, cuánto de las 8 horas diarias de entrenamiento están siendo realmente funcionales? Hace algún tiempo, bueno, recibí un equipo de maestros para, con el objetivo, mejorar uno como entrenador. Si no gana, pues, o si no rinde, la cosa se le complica, ¿cierto? Entonces, obviamente, a pesar de que uno tenga diferentes objetivos, el resultado es importante. Recibo a un jugador que no tiene ninguna norma de gran maestro y que lleva aproximadamente 8 años o más en un mismo nivel de 2004, 20, 30. Recibo varios jugadores así y hay casos similares. Profe, ve, he ido a Rusia, he ido a España, he ido a Cuba, entreno normalmente entre 5 y 8 horas diarias durante hace ya mucho tiempo. No quiere decir que en estos 10 o 8 años yo haya entrenado eso siempre, pero sí el 70% del tiempo lo he entrenado así. Y yo me siento que estoy jugando muy bien. Yo sí, estás jugando de pronto bien, pero su nivel no está viendo reflejado. Su rendimiento deportivo, usted puede estar jugando, sentirse jugando bien, pero su elo viene siendo el mismo. Y no hay que desconocer que hay variables de patrocinio, de que uno no puede jugar los mismos torneos, de un montón de cosas, pero no quiere decir que entrenando 8 horas diarias yo vaya a mejorar mi rendimiento. Porque yo le pregunto, bueno, entonces ustedes esas 8 horas diarias, ¿realmente cuántas horas están siendo funcionales en su competencia? ¿Será que de esas 8 horas diarias usted le está sirviendo 15 minutos, le está sirviendo media hora? No sabemos cuánto le esté sirviendo. Modificamos unas cargas, ¿cierto? Modificamos unas cargas, hicimos un plan y el hombre ganó 3 normas de gran maestro, mejoró el elo y se hizo gran maestro. Yo le dije que más o menos 2 años, ahorita les voy a explicar por qué principios, y lo logró como en año y medio, más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, el entrenamiento tiene que verse de una manera más profunda. O sea, hay una diferencia grande entre usted enseñar cosas de ajedrez, finales, aperturas, usted sabe mucho de teoría, sabe mucho de estructuras y lo enseña y lo transmita, y otra muy diferente en usted manejar cargas de trabajo, aparte de hacer obviamente también todo eso de enseñanza y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, en la medicina, usted va al doctor y le dice que está enfermo, el doctor no le manda de una vez medicamentos. ¿Qué se hace en la medicina? En la medicina le mandan exámenes de sangre, exámenes de orina y otros exámenes, electrocardiogramas, y después de esos análisis detallados, a usted le ponen las cargas de trabajo o las cargas de recuperación en este caso, para que se mejore. En el ajedrez, en el entrenamiento deportivo también funciona así. En el ajedrez funciona, nosotros normalmente, pues muchas veces lo que hacemos es, me trajeron un libro muy bueno de Rusia, me dieron este super método, que estos libritos, estos mates, estos temas, y entonces yo se los voy a pasar a mi deportista para que casi que por obra del Espíritu Santo el deportista mejore. Entonces, eso es lo que yo le llamo entrenar al bulto. Entrenar al bulto es usted empezar a darle un montón de temas a un deportista, como cuando uno está con los primos que uno creció, entonces le quedó la misma ropa y se la damos al que sigue, y la misma ropa al que sigue, sin de pronto tomar medidas. Hay veces porque no se tiene la posibilidad, pero normalmente uno no puede ponerle material al deportista, al bulto. Así ese mismo material le haya servido a otro deportista o a otros deportistas. No hay nada peor que usted sacar un campeón por diferentes razones
y empezar a aplicar ese mismo método exacto con todos los demás deportistas con la esperanza de que se vuelva a repetir. Eso algunas veces sería como comprar la lotería alguna vez y ganársela y entonces seguir jugando, o como cuando uno apuesta en un casino que gana, entonces como estoy de suerte voy a seguir apostando y normalmente se pierde ese dinero. En el entrenamiento funciona igual, nosotros repetimos la misma receta todo el tiempo a ver si de pronto contamos con algo de suerte y los deportistas mejoran. Entonces, a ver, entrenar al bulto sirve pero hasta cierto punto. Normalmente cuando entrenamos deportistas puede ser que sumado un montón de años el deportista se vuelva hasta gran maestro o maestro internacional. Pero si vamos por un camino desordenado, seguramente eso se va a lograr, pero en muchísimos años, años de más, o se quedan en el camino y después le echamos la culpa al deportista, que fue culpa de él y no de nosotros. Entonces, es un camino más largo y muy incierto, que se puede llegar, no hay que decir que no, mucha gente llega a ser maestro, pero después de muchísimo esfuerzo, y por allá vemos a un niño o niños de otras partes haciendo el mismo resultado, o mejor con 15 o 16 años. Entonces, bueno, vamos a seguir acá. A ver, ¿qué debería tener un proceso de entrenamiento si se busca la optimización del tiempo? Porque no tenemos a los deportistas para toda la vida realmente. Ojalá, algunos se dedican de lleno al ajedrez, pero otros se van a hacer carrera, otros tienen familia y muchos de esos procesos se van hasta cierto punto. Disculpen, ¿me están escuchando? ¿O ya Sí, llevo media profe. hora? Ok, Sí, muy bien, profe. gracias. Entonces, resulta que hay un proceso. Es un proceso que parte, cualquier plan de entrenamiento debería partir con un diagnóstico. Test, pruebas que usted como entrenador tenga propias o que copie algunas cosas de otros para saber exactamente qué nivel tiene el deportista en cada uno de los componentes. Técnico, teórico, táctico, psicológico y físico. Todos tienen test y todos se pueden aplicar algunos a algunos deportistas, otros a otros deportistas. Más o menos uno va midiendo. Luego se definen metas y objetivos. Luego se determinan los medios y métodos. Ahí sí miramos a ver si el librito ruso nos sirve, si para ese deportista, que sea la medida de él. Descripción de elementos de control, indicadores, a cuánto tengo que llegar yo en táctica, en técnica, en cálculo, en intuición, a cuánto tengo que llegar, unos números. O sea, uno no puede empezar a lanzar datos de cualquier manera. Programación de actividades, qué se va a hacer en qué momento. Periodización de las fases, bueno, si voy a utilizar una periodización tradicional o si voy a utilizar una periodización contemporánea de tipo ATR, si voy a utilizar microciclos estructurados, si voy a utilizar, bueno, cualquier cantidad de métodos que hay. Después determina las cargas, cuánto de intensidad, cuánto de volumen, que lo vamos a ver ahora, y luego se dosifican las cargas. Y más importante aún, primero se tienen que conocer los principios biológicos y pedagógicos. Hoy vamos a ver los biológicos. Porque para arrancar con un plan, pues primero tengo que empezar a saber unas cosas. Yo no puedo empezar a construir un edificio sin tener unas buenas bases. Normalmente hay veces en ajedrez, me incluyo ahí muchas veces, uno empieza a poner planes de cualquier manera. Profe, páseme un plan para un niño, y uno ni siquiera sabiendo qué niño es, qué edad tiene, qué nivel de desarrollo tiene físico, cognitivo, emocional. Y entonces, venga, présteme ese plan que lo hizo Kasparov, yo se lo hago a mi niño allí, en Envigado, Antioquia, de cualquier manera, y entonces ya ese niño supuestamente tiene que mejorar porque por allá mejoraron. Bueno, entonces hay una organización biológica. La organización biológica, hoy no les voy a meter temas de biofísica, química, ni nada por el estilo, solamente algo demasiado general. El cuerpo humano está compuesto por células. Las células juntas, una unión de células, forman tejidos. Los tejidos, una unión de tejidos, forman órganos, todos los órganos del cuerpo. Y todos los órganos y un grupo de órganos forman un sistema. Ejemplo, el sistema nervioso. Entonces, la célula, que es la primera parte, células, tenemos millones de células. En este caso, esta es una neurona, una célula del sistema nervioso. Las células normalmente se encuentran en un líquido que abarca un montón de células. Ese líquido se llama el líquido intracelular.
Y ese líquido entonces lo que hace es poner que las células se encuentren en un buen entorno según unos valores de pH, digamos la acidez, la temperatura, la presión y bueno, y otros contenidos de ese líquido que tiene potasio, sodio, calcio, cualquier cantidad de componentes bioquímicos que interactúan entre ellos y entonces la célula está en un buen ambiente. ¿Ok? Las células están en un buen ambiente. Entonces, ¿qué es la homeostasis? La homeostasis es el proceso por el cual el cuerpo intenta estabilizar los cambios internos con los externos para mantener una condición estable y constante. A ver, te lo voy a resumir en palabras más fáciles. Ese líquido lo que hace es que las células se encuentren en la mejor situación posible. ¿Para qué? Para que funcionen al máximo. Entonces, cuando la temperatura empieza a subir demasiado, entonces la homeostasis lo que hace es tratar por medio del sistema nervioso central y endocrino, las hormonas, trabajan en equipo pues para retornar más o menos al estado en que debería estar el organismo. Cuando la temperatura está más arriba o la parte de la acidez está más arriba de lo que está o muchísimo más abajo, muchísimo más arriba, pues simplemente el cuerpo humano se muere. O sea, uno tiene que mantener unos rangos aproximados. Entonces, a ver, un ejemplo con la pandemia. Nos llega la pandemia y el ser humano estaba en una zona de confort, todos vivíamos muy bien, tranquilos, salíamos sin problema, pero llega la pandemia, entonces nos pone en señal de alerta, es una amenaza. Cuando llega una amenaza, entonces todos tratamos de unirnos y empezamos a utilizar mecanismos aprendidos del pasado, otras pandemias, y entonces está el tema del aislamiento, el tema de los tapabocas y otros temas. Y los científicos empiezan a estudiar la forma de combatir esta pandemia, que ojalá salgamos de ella, y entonces después vamos a generar una adaptación. Vamos a estar muy bien contra esta pandemia. Lo que va a pasar es que si esta pandemia vuelve y aparece después, pues lo más probable es que ya la controlemos incluso aún más fácil. Entonces eso es la homeostasis. Llega cualquier amenaza de temperatura, cualquier otro tipo de amenaza de nutrientes, de presión, y lo que hace es alertar, apretan el botón de alerta para que todo el cuerpo se ponga en son de poder controlar eso. Y entonces que podamos mantener como para que los bebés nuestros, que son estas neuronas, pues puedan estar tranquilamente y no corran peligro. Entonces, bueno, eso es adaptación. Cuando usted recibe la amenaza, trabaja para defenderse de ella y luego cuando esa amenaza vuelve a aparecer con la misma intensidad, pues la controlamos facilísimo. Muy bien. Entonces, ¿qué es la capacidad de rendimiento deportivo? Entonces, bueno, la actividad física en general, pensar también es actividad física, todo lo que sea del cuerpo es actividad física, provoca un trastorno de la homeostasis. Ejemplo, cuando usted levanta más peso en el gimnasio de lo normal, usted está alterando el medio interno, o sea, el líquido extracelular. Este se adapta a la carga e intenta encontrar un equilibrio nuevamente con esto de la homeostasis, con ayuda del sistema nervioso central. El sistema nervioso central le dice a las hormonas, bueno muchachas, aquí vamos a actuar, porque si no nos morimos, entonces ustedes empiezan a segregar, las hormonas empiezan a segregarse más en diferentes puntos del cuerpo y entonces lo que hay es una estabilidad del medio interno. La actividad física en general altera esa estabilidad. El ajedrez, por ejemplo, una posición que no esté preparada por nosotros, que no la entendamos muy bien, y necesitamos gastar energía para resolverla, está alterando esa homeostasis del cuerpo, ese medio interno, y entonces lo que vamos a generar es adaptaciones. Ejemplo, el que hace mates en 2 y empieza con mates en 3, principio dificultad, el cuerpo se tiene que adaptar y posteriormente ya de un tiempo usted lo hace fácilmente. Entonces es un mantenimiento del estado bioquímico del medio interno del organismo. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Un estímulo, llámese ejercicio, mate, lo que sea. Luego se altera la homeostasis. Esa homeostasis genera adaptaciones y las adaptaciones mejoran el estado funcional del organismo. ¿Qué es la carga? La carga es un conjunto de exigencias psicológicas y biológicas. Puede ser externa, una mancuerna, interna, esa carga que el cuerpo tiene que hacer, esos mecanismos para poder levantarla. Entonces la carga, ya saben, provocadas por las actividades de entrenamiento o competición.
Carga también es competir. Usted está compitiendo, tiene una carga. También hay carga emocional, carga cognitiva. El niño que estudia todo el día o la persona que trabaja todo el día y por la tarde va a entrenar, uno tiene que entender que esa persona ya viene con una carga de todo el día. Entonces, bueno. Componentes de la carga. El volumen, cantidad, cuántos ejercicios vamos a resolver, cuánto tiempo. Hay actores que trabajan el tiempo acá, otros que no. Intensidad, ¿cómo? Mates en cuánto, cuántas variantes, qué dificultad. No es lo mismo un rey en una esquina para darle mate que un rey en el centro. No es lo mismo empezar una combinación con jaque que con una amenaza. Entonces hay diferentes cargas, diferentes intensidades, perdón. Cantidad, la dificultad, la densidad, la relación entre el trabajo y el descanso. Porque el descanso es muy importante. ¿Cuántas repeticiones con cuánto descanso? Bueno. Duración en tiempo. Frecuencia, cuántos días a la semana vamos a entrenar cuántos temas o cuántas cosas. ¿Qué es el estímulo del entrenamiento? El estímulo, como acá lo vemos, es esta lucecita que viaja por medio de los axones de las neuronas, saltando ahí sobre esas vainas de mielina. Entonces, esos estímulos van por todo el sistema nervioso central. En el caso del ajedrez, digamos que entre por los ojos, viaja por todo el nervio óptico, se bifurca por allá adentro y llega a una área integradora. Esa área integradora entonces lo que hace es mandarlo para otro lado y ese para otro lado después lo manda por los axones hasta llegar al movimiento de la mano. O sea que si usted no tiene dominio sobre un tema, se va a demorar mucho más y si lo tiene, entonces lo va a resolver mucho más fácil. Entonces el estímulo es una serie de impulsos psico, socio, motrices, cognitivos y afectivos que desajusta la homeostasis. ¿Qué hace? Desajustar la homeostasis del organismo. El organismo responde como mecanismo de defensa, lo que produce transformación de las estructuras, bueno, lo que les hablé ahorita. Vea, si se realiza bien, con una buena planificación y control, en la dosificación de las cargas, se produce un incremento del nivel, por decirlo de alguna manera. Si ponemos cualquier carga, pues no sabemos. Es como si, por ejemplo, yo entreno con 30 kilos y soy pesista. Y mi entrenador empieza a ponerme diferentes pesos, 20, 25, 30, sin medirme bien esas cargas, pues lo que va a pasar es que yo en un año no avance nada. Generé una adaptación hace muchísimo rato a ese peso. Niños, todo el mundo va a hacer estos mismos mates y todos los van a hacer de la misma manera. Puede que para algunos sea una carga excesiva, para otros una carga media, para otros no sirvió para nada, perdió 3 horas el niño ya en el entrenamiento. Puede pasar también. Entonces, ¿qué es la adaptación? Aquí me gusta más esta de aquí abajo, vea, la adaptación de este diccionario. Es el proceso por el cual un órgano sensorial, llámese cualquier órgano, en este caso podemos hablar del cerebro, se vuelve menos sensible a un estímulo después de un contacto repetitivo. Lo que les decía ahorita, yo puedo hacer barras o dominadas, al principio muy duro, hago 10 y después de 6 meses hago las mismas 10 más fácil y yo no puedo entrenar con ese mismo ejercicio o ese mismo peso, esa misma intensidad, porque mi bíceps, en este caso los órganos musculares, ya se adaptaron hace rato a ese tema. Entonces, por eso como entrenadores tenemos que ser variables y entender cuál es la situación de nuestros deportistas. Bueno, entonces esa carga se hace por medio de ejercicios. Entonces los ejercicios en el ajedrez son mates, los ejercicios son enseñarle una apertura, enseñarle un final, tienen que ver con la parte física, cómo se prepara usted físicamente, psicológicamente. Todos esos ejercicios de cualquier tipo que le estemos brindando, pues se dividen más o menos en 4 grupos. Los determinantes, por decir algo, una partida temática de la apertura que usted va a enfrentar contra X o Y jugador en ese match. Entonces usted le pone un sparring, jueguen exactamente esta línea, con el reloj, con la planilla, son determinantes. Y van disminuyendo ya fuera del repertorio, ya por acá vemos partidas de solo piezas menores. Condicionantes más que todo tienen que ver con la parte física. Un ajedrecista necesita mucho trabajo cardiovascular, no para aguantar más, bueno, para aguantar más también obviamente, pero es para producir una proteína que se llama el factor BDNF. Este factor BDNF lo que hace es generar neurogénesis, o sea, nuevas neuronas en el hipocampo y nuevas conexiones neuronales en la memoria, o sea, que mejora la memoria. Conclusión, con los deportistas de ajedrez se trabajan todas las capacidades, pero la resistencia es fundamental, no solo para aguantar, sino para mejorar su capacidad ajedrecística, memoria. Bueno.
Disculpa que estoy corriendo un poquito, pero bueno, al final de pronto me preguntan algo. ¿Qué es entrenar ajedrez? Profe, entrenar ajedrez es usted coger un libro y estudiar una línea. Entrenar ajedrez es que mi entrenador me cuente algunos temas. Entrenar ajedrez es jugar blitz. Entrenar ajedrez, un montón de cosas, ¿cierto? Obviamente todo eso hace parte de entrenar ajedrez. Resolver ejercicios, hacer cosas. Vea, entrenar ajedrez es un proceso sistematizado. Si no hay sistematización y preparación, no hay absolutamente nada, estoy improvisando, que organiza cargas de trabajo físicas y mentales con el objetivo de estimular cambios fisiológicos. De nada me sirve tener el mismo nivel 3 años o 4, no estoy haciendo nada. De supercompensación en el organismo del ajedrecista, ahorita vamos a hablar de eso, que permitan mejorar su rendimiento deportivo. Entonces, mire que entrenar ajedrez es un proceso sistematizado que... entonces, ¿quién es un entrenador de ajedrez? Un entrenador de ajedrez será el que le enseña a las personas temas, finales, aperturas, medio juego. Pues ese sería más bien un instructor. Instructor, enseño temas, ¿cierto? Un entrenador es una persona que dosifica cargas, o sea, sabe manejar y maneja sus volúmenes y esas intensidades. Normalmente uno guarda recetas y seguramente saca hasta grandes maestros por ahí con mucho esfuerzo, uno de 3.000 estudiantes, que es como le toca a uno como entrenador, ¿cierto? Pero entrenar es dosificar, planificar, controlar, manejar temas. Entonces, normalmente, por ejemplo, en Colombia, nosotros muchas veces nos toca ser entrenadores, profesores, que enseñamos temas a los niños, y al mismo tiempo ser los entrenadores de los niños. Entonces hay que empezar a identificar que yo le enseño temas a alguien, pero ese tema, esa persona, a medida que vaya automatizando y volviendo funcional todo ese conocimiento, a mí me toca cambiarle cargas y moverle cargas para que ya logremos una adaptación diferente. Entonces eso sí sería, ahí aparece la parte del entrenamiento. Principios biológicos. Bueno, entonces los principios, antes de cualquier cosa en la vida, y ojalá los principios lo sepan también padres de familia y administrativos, porque nosotros como entrenadores nos empiezan a exigir un montón de cosas y que los resultados para cuándo y que las medallas, pero si ellos entienden que eso es un proceso largo, que por mucho que uno le dé clase a un niño todo el día, no significa necesariamente que vaya a mejorar o que vaya a mejorar en el tiempo que uno quiere. Les contaba ahorita la historia de estos deportistas que toda la vida han competido, han viajado, han explorado cargas, han entrenado todo el día y no mejoran. ¿Qué hice yo ahí? Apreté tuercas, les adapté cargas exactamente que necesitaran en la parte emocional, física, técnica, teórica. Y en un año mejoraron aproximadamente 100 puntos de Elo. Uno ganó 3 normas o más, ganaron 3 normas de gran maestro, se hizo gran maestro. Pero todo eso es, posiblemente no le haya enseñado muchas cosas de ajedrez, pero con la distribución de las cargas, bien administrada las dosis, de pronto ni siquiera bien porque pudo haber sido antes que lograran eso, pero por lo menos se lograron resultados que si en 10 años no se habían logrado, seguramente es porque no depende solamente de entrenar al bulto y de querer. No, es que yo quiero ser el gran maestro y entreno mucho, con eso no basta. Hay que hacer las cosas exactas en los puntos exactos. Entonces los principios son orientaciones y directrices generales, así como los principios del juego, el centro, el ataque, el de desarrollo de las piezas rápido, ideas generales, bases de las que uno se atiene pues para poder mejorar. En el entrenamiento también funciona así. Yo tengo que entender algo primero para ya después ahí sí empezar a repartir a diestra y siniestra libros, bases de datos, aperturas, repertorios. Principio de la unidad funcional. Entonces, ¿qué significa esto? Que el cuerpo funciona como un todo. No es solamente prestarle información al deportista, sino que tiene que haber buen descanso, buena alimentación, buena actividad física. Tengo que entrenar de la punta del pie hasta el último pelo para que el cuerpo sea uno solo. Usted puede ser muy buen jugador, pero si no tiene la resistencia para aguantar 1 o 2 torneos importantes, sino que usted juega bien hasta la 6ª ronda y después de la 6ª ronda usted perdió y se le vino el mundo encima, eso quiere decir que la parte emocional es vital. Yo tengo que entrenar en ese deportista la tolerancia a la frustración, la distribución del tiempo de reflexión para que después el tiempo no me esté acosando.
tengo que entrenar el proceso cognitivo, pues, llámese con algoritmos o con otras técnicas para poder usted pensar en un orden. Tiene que ordenarle el pensamiento al deportista. De nada te sirve sacar ventajas y al final te van a rematar. Entonces, tiene que tener una unidad funcional, el cuerpo como un todo. Hay que entrenar emocionalmente, cognitivamente y técnicamente. Entonces, estar bien anatómica y fisiológicamente. Si vos tenés un problema postural, seguramente te va a empezar a doler en la partida. Y si te empieza a doler un dolorcito, si vos te vas a jugar el partido de fútbol en todos los torneos importantes y después vas y te lesionas la mano, pues créame que ese dolor a usted le va a afectar mucho, pero mucho en la competencia. Así usted no crea, el cerebro y el cuerpo humano como es tan inteligente, va a empezar a mandar a la policía interna a que vaya a ver qué fue lo que pasó en esa mano que se te descompuso de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? La atención ya no va a ser selectiva, sino que va a ser atención dividida y vos no vas a rendir al 100%, sino al 70, 80, y en competencia rendir a eso por debajo, pues te va a significar medio puntico o uno entero. Entonces, por eso es tan importante entender al cuerpo como una unidad funcional. Bueno, acá vuelvo y repito los componentes. Importantísimo, aquí los pinto incluso un color diferente. Son 5 componentes, los 5 componentes hay que entrenarlos, los 5 componentes se dividen en muchas cosas más y esas cosas muchas más también se dividen, hay métodos para trabajar cada cosa, cada detalle, y el método que no existe, profes, la invitación es creémoslo. ¿Cómo medir la táctica? Bueno, créese un método, invéntese cosas, hágale, no empecemos a copiarle a una gente textualmente, sabiendo que esa gente incluso ya evolucionó y nosotros haciendo lo mismo hace rato. Conclusión, nos estancamos. De pronto el nivel de Colombia está ido estancándose un poquito. Ahora estamos soltando y la idea es soltar, crear nuestra propia escuela, nuestras propias cosas para poder mejorar. Entonces, segundo principio, principio de la supercompensación, y voy bien de tiempo porque aquí le calculé 45 minutos. Bueno, vamos bien. A ver, entonces, ¿cómo debería funcionar el entrenamiento? Lo que tenemos aquí en esta línea del centro se llama el nivel, el rendimiento. Mayor o menor. Y esta es una línea del tiempo. Si yo periodizo bien el entrenamiento, yo programo fatigar al deportista. ¿Qué es el entrenamiento? ¿O qué es el entrenador? Es un man que fatiga a otros. Obviamente programado. Entonces yo fatigo al deportista con unos volúmenes, intensidades, o sea, con unas cargas acordes a ese deportista, y entonces el deportista lo que va a pasar es que va a bajar el rendimiento. Y entonces en ajedrez muchas veces lo que hacemos es cansar al deportista y a los 2 días o al mismo tiempo llevarlo a competencias principales. Y dice, pero por Dios, ¿cómo vamos a hacer eso? Si lo más probable es que ese deportista rinda al máximo 3 rondas y después perdió, y ya después van a decir que ese método o ese entrenamiento no funcionó. Ojo, ¿a dónde ponemos las deportistas? Que es un torneo muy bueno en Uzbekistán, que me pagan todo. Sí, pero ¿usted en qué etapa está? No vamos a empezar a improvisar, porque si empezamos a improvisar, pues usted no va a rendir igual, por muy bueno que sea el torneo con todo pago. Entonces uno como entrenador, en ajedrez es difícil hacerlo realmente por los torneos que van apareciendo, pero en sí hay que meterle carga para fatigar. ¿Qué pasó acá? Pusimos en peligro el organismo con tanta carga. Pueden ser microciclos de choque, yo lo que usted, como lo quiera trabajar. Usted aumentó las cargas para que esta persona de ajedrez se fatigue. Y al fatigarse, entonces hay que darle tiempo de recuperación para que se pueda mejorar. ¿Cuándo mejora uno el músculo? Por ejemplo, cuando descansa. Si usted se va para un gimnasio todo un día y no descansa, dañas el músculo y bajas el rendimiento. Todo es cuando usted mejore. Ve, cuando usted descansa. Entonces usted descansa con un descanso completo, incompleto. Hay diferentes tipos de descansos. Y entonces al descansarse, ¿qué pasa? Esas neuronas empiezan a trabajar en equipo para unirse, para crear nuevas conexiones. Esos músculos también, esas células, todos los diferentes tipos de células se van regenerando. Y entonces cuando ya empieza usted a descansar, ocurre una compensación. Ve, aquí está el descanso. Y luego, si estaba todo bien preparado,
ocurre algo que se llama supercompensación, que es mejorar al nivel que tenías antes. Y cuando usted puede mantener una meseta de un nivel no tan alto, sino por aquí más o menos, pero mejor que el que tenía anteriormente, se llama adaptación. Entonces, esa adaptación ya genera usted un nivel un poquito por lo alto. Les digo de una vez, muchachos, vean, ajedrez de nivel. Obviamente yo tengo mis métodos para medirlo, son páginas, test. En ajedrez tengo calculado que más o menos, dependiendo del nivel, usted mejora cada 3 meses más o menos 10, 20 puntos. Sin importar que haya subido mucho o bajado mucho, más o menos 10, 20 puntos. Para un esfuerzo tan grande parece muy poquito realmente, pero es que así funciona el organismo. Así funciona el organismo. Entonces después le tenés que volver a meter carga progresivamente para llegar al punto de empezar a fatigar y nuevamente entonces compensar y supercompensación. Así funciona el entrenamiento deportivo. Por eso si yo le meto cualquier carga, esto se va a ir hacia abajo y así usted está entrenando muchísimas horas al día, se va a llamar algo que se llama sobreentrenamiento. Y ahí usted lo que va a pasar es que el deportista baja el nivel a pesar de que usted se lo llevó para el circuito catalán, lo puso a enfrentarse con unos grandes maestros, lo llevó para el supertorneo en Estados Unidos, pero si usted no tiene programado esta vuelta, resulta que usted va a jugar menos y su elo va para abajo. ¿Y qué pasa ahí? Pues que ahí va a tocar entrenar la tolerancia a la frustración, porque cuando uno entrena mucho tiempo y nada que se le ve resultado, posiblemente se va a lesionar emocionalmente y eso va a tomar otro tiempo para que se recupere. Las lesiones emocionales las tomamos muy a la carrera, que con la charlita, que con las dos sesiones con el psicólogo, y eso no funciona así. Eso es como una lesión de rodilla, 3 meses para allá. ¿Me escuchan? Perfecto, maestro. Muy bien. Ahora, principio de la continuidad. Muchachos, si usted entrena 3 meses y después no entrena, a no ser que usted tenga preparado eso, pero normalmente no tenemos preparado eso, si usted deja de entrenar un día, se va a devolver por lo menos 2 días en sus metas, en sus objetivos de entrenamiento. ¿Por qué? Pues porque toda esa gente que se unió en el cerebro, esas neuronas y todo en su organismo en general, ¿qué van a pensar? Uy, como que no nos necesitan. Entonces, sí, más bien, mañana hablamos y se van separando. Y entonces uno tiene que generar una empatía grande entre todas esas células para que se den cuenta que las necesitamos para poder competir. Entonces, miren algo muy importante acá. A ver, lo que les decía ahora. A mí me gusta trabajar bajo la teoría, que es más bien poco exacta realmente, la teoría de las 10.000 horas de los 10 años, para mostrarles aquí algo. Que en cualquier arte usted puede llegar a cierto nivel entrenando 10.000 horas. Entonces acá hago unas cuentas muy alegres de que si alguien entrena diariamente 2 horas, para llegar a ese 10.000, pues puede demorar 14 años. En Colombia nos vemos más o menos así. O sea, para usted llegar a la maestría, bueno, para mí, una persona sana, entrenando al bulto, pero con continuidad, puede llegar a, todos podríamos llegar a un nivel más o menos de 2.300. Pero ya todo va a depender de las capacidades también que tenga. Por mucho que yo quiera ser saltador, campeón mundial de salto alto, mis piernas cortas no me van a dar para eso. En ajedrez también es así, solo que no lo vemos tan, no es tan fácil de identificar usted qué capacidad tenga. Todavía falta mucho tiempo para eso. Pero si usted entrena al bulto es, haga ejercicios, estudie estos libros y mirar muchas cargas, usted más o menos en 14 años logra un nivel aproximado de ese. O si tiene más capacidad, logra un poquito más. Para lograr ese nivel, si usted entrena 3 horas al día diarias al bulto, pues usted logra, hablo de volumen solamente, volumen, o sea, cantidad de entrenamiento. De cualquier manera, en 10 años usted logra esos 200 o 2.300, entrenando 3 horas diarias. Si entrena 4 horas diarias, lo puede lograr en 7 años, más o menos. Ojo, eso son aproximaciones. No vayan a decir que Faber dijo que esto era como la última cosa, la última palabra. No, eso no es así. Esto es experiencia e investigación propia. Años de práctica, 6 años, 5 horas, más o menos. Entonces, si usted entrena, lo que pasa es que para cualquiera de nosotros entrenar 6 años seguidos, 5 horas diarias es duro. Por eso la gente que normalmente llega a 2.200 de ELO, usted les pregunta y llevan 7, 8, 9 o más años. O sea, es muy difícil que un niño con poco tiempo llegue allá de cualquier manera. Eso es biológicamente imposible
por lo que les dije ahorita, de los procesos en la célula, no va a pasar de otra manera. Pueden haber casos excepcionales. Bueno, entonces para eso hay que trabajar un proceso a largo plazo. Más o menos esto lo hice basado en 3-4 horas de trabajo diarias. Entonces tenemos unas etapas de formación, aquí las clasifico según unos autores alemanes: general de base, entrenamiento de profundización, entrenamiento de conexión. Armando decía ayer unos valores, yo digo aquí casi que los mismos. En sub 10 más o menos este nivel, en sub 12 más o menos 2000, en sub 14 2200, eso lo explico mejor. Bueno, hay muchas cosas que explico mejor en un video que se llama Componentes del Entrenamiento YouTube, para el que tenga un poquito más de dudas, ir allá. Allá hago un resumen y, por ejemplo, los fines de semana doy un seminario internacional, que por aquí va Marta y Andrés que están ahí. Hablo 3 horas cada día y ni siquiera con ese tiempo me da para contar todo. O sea, cuento como un 30%. Y en ese resumen, pues, muchísimo más resumido. Entonces, vemos, 12 años, 2000, 2214 años. Ojo que estoy hablando de unas cifras muy optimistas en Latinoamérica. En Europa, eso es otro cuento. Uno para poder llegar, para aumentar en algo, tiene que pasar primero por 100 kilómetros para llegar a 200, que sería la idea más adelante de nosotros, sacar muchos grandes maestros de muy alto nivel. Y bueno, la idea es que los mayores lleguen a 2700, que sabemos que en Latinoamérica creo que hay 2 o 3. Acá ponemos algunos ejemplos abajo de algunos jugadores talentosos que llegaron a estas cifras. Resalto a nuestro Ávila y a Cardoso, que según mis cuentas, pues van en un nivel acorde a su edad para llegar a 2700. Cada una de estas etapas, de estos 2 años que vemos acá, de estas etapas, tiene temas todos los que quiera que debería saber alguno de estos deportistas en cada nivel. Ejemplo, a ver si por aquí tengo algo. Miren, fases, ¿qué debe saber en cada fase? Luego las mostraré con más detalle. Temas que deben saber en cada etapa, niveles que tienen que saber, controles que tiene que hacer el entrenador, números que debe tener el deportista en diferentes fases, desde lo táctico hasta lo psicológico y lo físico. Bueno, principio de la sobrecarga. Ya les hablé ahora que si usted trabaja todo el tiempo con un mismo peso, mismos rivales, competencia similar, pues su cuerpo se va a adaptar a eso. Si usted juega si usted tiene 2300 y todos los torneos que juega de una media de 2100, pues su cuerpo se va a adaptar a eso, y ahí es donde vemos deportistas que llevan un montón de años en el mismo nivel a pesar de entrenar y competir. Las cargas no van a ser solamente en entrenamiento, competencia también. Yo, por ejemplo, tengo una escala de competencia de tipo general. Ejemplo, primera escala puede ser las competencias internas entre sus alumnos, sin reloj, sin premios, sin cosas. Ahí no hay una presión emocional grande. Y usted va subiendo a tal punto que invita a los papás, ya hay reloj, ya hay premio. La carga emocional es diferente en el primero y en el último torneo. Y usted va subiendo progresivamente esa carga. Entonces, en entrenamiento también debe ser así. Ve, en competencia. Ejemplo, en Colombia, deportista que tenga más de 2300, 2350, ya no tiene que estar nada jugando torneos abiertos, donde sea el número 2 del torneo y todo el mundo tenga 200 puntos menos de nivel. Eso, de 10 torneos, de pronto uno, que uno planifique de esa manera para trabajarla, ganarle a los más débiles, y bueno, 1 o 2 torneos así. 7 torneos donde la media de 10, ojo que estoy hablando de 10, más o menos 1 o 2 más bajos. La mayoría, el fuerte de torneos debe estar en donde por lo menos todo el mundo tenga el mismo nivel que yo, o 100 puntos por encima, más o menos. Y de pronto un torneo con 200 puntos por encima, para manejar pues ahí como las cargas, en términos generales hablando. Yo tengo unas escalas específicas para cada cosa, pero más o menos es así. Ojo, entrenar duro no significa que le vaya a ir bien, lo que decía ahora. Profe, que yo tengo muchas ganas de entrenar, hemos visto que tengo un talento y entreno muchísimas horas y no me rinde. Bueno, habrá que revisar esas intensidades, esos volúmenes y esos torneos que usted está escogiendo, que está jugando. Y se necesita también una adaptación competitiva. Algún alumno me decía, profe, estamos entrenando 5 horas diarias. Apenas y en las páginas está
200 puntos por encima, 300, una máquina ese muchacho. Profe, apenas salgamos vamos a destruir a todo el mundo, mejor dicho. No, señor. Porque resulta que para uno jugar bien necesita por ahí 3 torneos de adaptación, porque no es lo mismo usted entrenar en el computador que irse para un torneo donde vas a tener a alguna persona al frente, un ajedrez en 3D, un reloj diferente, las jugadas van a ser con una función de pinza y movilidad diferente, una presión del público diferente. Eso no es lo mismo. No es lo mismo jugar online que jugar presencial. Es muy diferente. Bueno, aquí hay algunos de los muchachos que tengo a cargo. Principio del potencial de entrenamiento. Y esto se ve mucho y la gente y entrenadores se desaniman mucho y las deportistas se desaniman mucho. Vea. El pico más alto que usted vaya logrando en curvas de crecimiento online, en curvas de crecimiento en los test del profe, en curvas de crecimiento en competencia, el punto más alto no es su nivel de juego. Olvídense de eso, muchachos. El punto más alto significa el potencial que usted tiene en ese momento. A algunos les habrá pasado que por la constante K o por la edad que, bueno, hay una variable es la edad, otra variable son los torneos, otra variable son las intensidades. Usted se despega y tiene un puntaje supremamente alto. Ejemplo, uno de mis alumnos logró en estos días 2500 en Lichess y lo puso en redes, me etiquetó y yo le advertí, ojo, que está el principio de potencial de entrenamiento que él ya conocía. ¿Qué sucede? Que este no es un nivel, el nivel está por acá abajo más o menos. Este es el potencial. Entonces un entrenador cree que porque su deportista llegó a 2300, entonces ya mándeme a cárcel que ese muchacho va para arriba. No, eso no sucede así. Lo que más probable que ocurra es que después de un aumento considerable en el nivel de juego, el elo, venga un descenso. Es lo más normal porque este no es el nivel actual. Se le infló el nivel, pero no es el nivel actual. Lo raro sería seguir de ahí para arriba. Eso sería lo raro. En la medida de lo posible, es muy importante escoger bien los torneos, ojalá competencias en las cuales no seamos de los 10 primeros en el ranking inicial. ¿Cuántos? De los 7 torneos, ojalá no sea, uno esté por fuera de los 10 o el 8 o algo así. Pero bueno, les comento que en la práctica, un entrenador no es la última palabra en qué torneos va a jugar el deportista. Yo tengo deportistas que a mí me hubiese gustado que no hubieran jugado competencias que participaron. Pero resulta que ahí viene el administrativo, hombre, pero hay que jugar cierto torneo para representar el país y tienen toda la razón. Hay que jugar ese torneo con los menores de pronto, entonces lo obligan a uno y tiene que jugar. Está el hecho de que el deportista necesita para poder ir a jugar a Europa, por ejemplo, un dinero tremendo que de pronto sea difícil de conseguir y entonces nos toca jugar torneos de más baja categoría pero que den premios, o en la casa están pasando necesidades. Entonces uno como entrenador, ¿qué va a decir ahí? Hombre, pues sí, juegue ese torneo así, estamos sacrificando 10 puntos de elo, pero pues estás ganando otras cosas, ¿no? Relájese, pase, disfrute, porque uno entiende que la cosa no es tan fácil. Entonces, en general, lo normal es que el nivel se baje de a poquitos. Eso sí, ojalá no juguemos cualquier torneo que aparezca, porque entonces no vamos a hacer nada con el rendimiento. Entonces algunos dirán, pero profe, es que si tiene ese nivel tiene que ganarse los torneos. Hombre, ni el Barcelona hace el 100% de los puntos en todos los torneos. Hay veces que uno de pronto está enchufado y haga el 100%, pero lo más normal es que eso no suceda. En cualquier deporte, los torneos se ganan con del 70% para arriba, 7,5, 8. Y resulta que si usted tiene un nivel muy alto y con una sola partida que pierda, ahí se estancó y se quedó jugando en su región pues todo el tiempo. Y más bien dedíquese a entrenar y cuando tenga la posibilidad salga. Principio de las cuotas de aumento. Esto es más que todo, también se le podría llamar progresividad en competencia, en intensidades, en volúmenes. Aquí hay una plataforma que yo utilizo que me mide de una vez estas curvas. Entonces, si el deportista
tiene pretensión de llegar a la élite o pues llegar muy alto, no se puede estancar jugando los mismos torneos siempre, ni como entrenador, así me cueste medallas en juegos departamentales, yo tengo que soltar a esa persona para que llegue más alto. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, hay gente que vive de eso, totalmente de acuerdo. Pero ojalá que si uno tiene la posibilidad y el deportista, uno como entrenador cree que no le puede aportar más, pues páselo a otro entrenador, ¿cierto? O sáquelo de ese grupo. Si usted tiene un grupo que hay 2, 3 niños que sobresalen, profesor, trabaje más, saque un nuevo horario para esos 2 o 3, porque usted tiene que aumentar la carga. Yo no puedo poner a los niños, al niño que ya tenga un nivel súper alto, dejarlo en una categoría de menores. Hombre, muy buena la medalla, él pasa muy bueno, disfruta, pero su nivel se les va estancando, profe, pilas ahí. Digamos que yo fui el actor intelectual del tema de que Antioquia, bueno, algo que tuvo bastantes críticas, dejáramos de jugar unos torneos y bueno, lo que pasa es que si uno ve a profundidad el tema si uno ve por encima el tema de las categorías menores y que ganar es muy bueno y todo lo demás, pues sí, va a decir que eso no está bien hecho y Fiverr está loco, por ejemplo. Si lo ve a profundidad, seguramente va a seguir diciendo lo mismo. Si lo ve con mayor profundidad y con los análisis del profe Armando, por ejemplo, nos damos cuenta que, bueno, está bien, sub 8, sub 10, listo, está ahí de pronto. Pero de ahí para allá, si usted tiene niños de una categoría por encima, no los deje ahí ganándose la medalla para sacar pecho nosotros, no. Trate de soltarlo, de que tenga unas cargas, porque emocionalmente el cuerpo se adapta a sentir cosas diferentes cuando me toca más fácil, por ejemplo. Se adapta al tema de que como yo le gano fácil a todos, pues juego de cualquier manera. Uno se adapta casi siempre por lo bajo, ojo a eso. Si yo juego torneos malos, me adapto más fácil a estos jugadores. Entonces, mi nivel en femenino en Colombia, por ejemplo, a las niñas hay que poner a jugar con los niños. Eso no hay que mirar ramas, sino que hay que mirar, no hay que mirar género, sino que hay que mirar niveles. Si no, pues vamos a tener lo que ocurre siempre en Colombia. Casi todas en un nivel entre 1600 y 1800. ¿Cuánto lleva entrenando? 7 años en mismo elo. Y lo digo, digamos, de conocimiento de la causa, pues porque yo también he estado ahí con mis alumnos mucho tiempo, en muchas ocasiones. Uno va, digamos, cambiando la manera de pensar. El problema es que también hay que cambiar la manera de pensar. El papá, el administrativo, todos tenemos que cambiar la manera de pensar. Ok. Ya lo que les expliqué ahorita, lo de los torneos, el ejemplo de levantamiento de pesas, también se los expliqué. Si usted levanta el mismo peso todo el tiempo, pues no va a causar una alteración en la homeostasis del organismo y pues no va a pasar nada. Bueno. Principio de la recuperación. Ya hablamos ahorita lo importante del descanso. Pero no es que esté descansando todo el tiempo. Ojalá el descanso sea programado. El sueño nocturno. Entre más joven el deportista, más debe dormir. 9 horas, 8 horas. El sueño nocturno es importante, tempranito, ojalá. 10 de la noche máximo. ¿Por qué? Pues porque si vos te dormís después, hagan una alteración del sueño, sin contar con que si te dormís después, entonces te vas a levantar más tarde y va a ser menos productivo. Sin contar con que si dormís después, entonces a usted le va a dar hambre, entonces usted va y ataca la nevera y pues no es muy buena idea comer a esas horas, por temas de todo, saludables y de todo. Bueno, entonces hay que dormir, ojalá tempranito. El deportista debe dormir tempranito. En otros deportes se duermen tempranito. En ajedrez está a las 12 por allá jugando en línea, molestando, rumbeando. Seguramente no les va a rendir. La siesta. El descansito entre doble rondas, que normalmente se ve mucho en Colombia, no puede ir más allá de media hora. Y eso que media hora ya me parece mucho. Entre 15 y 20 minutos debe ser. ¿Por qué? Porque las ondas cerebrales y las ondas del sueño y el alfa y todo ese tipo de cosas, cuando usted empieza a dormir más de ese tiempo, lo que va a pasar es que su organismo va a entrar en un estado de sueño profundo y entonces se levanta de mal genio y tenga la seguridad que en la ronda de la tarde no va a rendir igual, rinde por ahí un 60%. Por eso, ojo con el sueño entre partidas, debe ser entre 15 y 20 minutos aproximadamente, para no entrar en un estado de sueño profundo
y más o menos va a ser, si usted la entrena, porque también se entrena, todo se entrena, durante el periodo de preparación, usted empieza a hacer siestas de ese tipo, para cuando llegue a un torneo no empiece a hacer siestas que usted nunca haya hecho y su sueño no sea reparador. Descanso en el proceso de entrenamiento, ya lo hablé. Ahora, principio de la individualidad. Todos los organismos son diferentes. El mismo método, estoy seguro que si usted saca un maestro y se lo empieza a replicar a todo el mundo, no sucede lo mismo con todos. Los métodos tienen que ser, ojalá, en algún momento se vayan diferenciando. Uno hace planeaciones generales, tiene muchos niños, pero usted va mirando, cada organismo tiene un proceso. O sea, no podemos copiar y pegar los planes de entrenamiento exitosos, ni mío ni el otro. Obviamente, una parte de esos planes, pues sí las copia, pero hay cargas que usted no puede copiar exactamente igual. No le va a salir igual. Incluso como las abuelas. Mi abuelita hace una sopa muy buena y me dice a mí la receta, incluso me dice cómo hacerla. Y yo la hago y eso no me va a quedar igual, porque todo es diferente. Todo tiene sus particularidades y en el ajedrez todo tiene que ser cuantificable en la medida de lo posible. Lo que no se cuantifica en el entrenamiento deportivo, difícilmente usted va a tener un buen control de eso. Entonces, organismos diferentes, planes diferentes, rendimientos diferentes. Está el deportista que es estancadito todo el año y al final se despega. Está el que parece un electrocardiograma en el nivel, sube y baja. Está el que sube mucho a principio de año y al final baja. Ahora mismo estoy trabajando con algo que se llama Big Data y pues ahí me están enseñando un poquito unos ingenieros. Yo cuantifico todo durante todo el año y estamos llegando al punto de saber en qué mes del año mis deportistas rinden más, en qué día de la semana, en todo ese tipo de cosas. ¿Y qué hago con eso? Pues pronósticos, proyecciones. Circuito catalán, si le cae más o menos en una fecha diferente, ya uno lo duda. Obviamente uno trata de llevar al deportista a que el plan de entrenamiento le dé para tener el máximo rendimiento en el torneo principal. La semana pasada uno de los deportistas ganó 2 torneos importantes. Sinceramente, yo no tenía pronosticado eso. Pues ¿por qué? Porque no estábamos en una curva muy diferente, los torneos aparecieron a última hora, no estaba dentro del plan y pues por algo de suerte también y rendimiento de él, pues se ganó 2 torneos importantísimos. Ahí uno dice, uy, ahí nos salvamos un poquito de suerte también porque eso no estaba programado, pero muy bueno que pasó y todo eso motiva. Pero como les digo, cada quien funciona a ritmos diferentes. Principios de los retornos en disminución. Y esto muchas veces uno se relaja, vea. No es lo mismo usted, mientras está empezando, cuánto sube de nivel, que un deportista que ya está a un nivel más arriba. A medida, en cualquier deporte que usted vaya mejorando, esto parece muy lógico también, pero aquí les digo que es un principio, entonces su nivel se va estabilizando y se mejora cada vez menos. En el ajedrez funciona igual. Aquí tengo la tablita, porque ustedes ya saben que tengo una tablita para todo. Ahí los compañeros me dicen el profesor tablita. Bueno, entonces, unas proyecciones, algo que yo tengo ya más o menos estandarizado, obviamente son rasgos variables. Rangos de mejoría por año cuando se realiza un proceso de entrenamiento óptimo. Ojo, nota, que quede esto muy claro. Son valores aproximados. Se debe tener en cuenta otras variables como la edad. No es lo mismo una K40 que una K20. No es lo mismo el desarrollo que se tiene cuando es menor de edad. No es lo mismo la persona que tiene posibilidad de jugar más torneos. Ya sé que hay muchas variables, pero de todas maneras, siempre que se pueda cuantificar, se cuantifica. Ejemplo, si usted tiene de 0 a 2000 de elo, es normal que el deportista suba entre 100 a 400 puntos. Pues si entrena bien. Si no entrena bien, se estanca o hasta pierde nivel. Si entrena bien, ojalá. Mi meta siempre con todos los deportistas es mínimo 100 puntos de nivel al año, medidos por el OFIDE, medido por el de Chesstempo, medido por TES, medido por Lichess, medido por chess.com. Por lo menos si no puedo jugar torneos, pues voy mirando estos números que no son exactamente iguales a la competencia real, pero nos dan una idea de cuánto estamos mejorando. De 2000 a 2200, ya mire que empieza a disminuir la cantidad que uno puede mejorar. Esto lo hice basado en estadísticas
a nivel mundial en diferentes categorías, basado en mi práctica, basado en investigaciones de algún tiempo. De 2200 a 2400, de 100 a 200, de 2400 a 2500, de 50 a 150, aquí 50 a 100, y por acá Carson que sube a 10 puntos cuando le va bien cada año, o a 20 puntos porque es muy duro, menos gente. Entonces, por eso les decía, vean, los maestros que me llegaron estaban más o menos en esta edad, en este elo. Profe, me faltan 80 puntos para ser gran maestro y 3 normas. Entonces yo le digo, bueno, más o menos, teniendo en cuenta esto y otras variables, yo le digo, bueno, en 2 años te puedo llevar a ser gran maestro. Ya lo he hecho 2 veces y las 2 veces me ha ido bien. Más o menos uno calcula cuánto puede subir, obviamente, antes de yo decirle cuánto tiempo se va a demorar o cualquier plan o algunos números, le tengo que hacer un diagnóstico completo que más o menos demora hasta a veces un mes haciendo ese diagnóstico. Y ya después de eso, ya uno sí le puede decir, vea, así como el médico, más o menos, si me haces caso en competencia y en entrenamiento, te puedo llevar a ser gran maestro. Y profe, ¿pero por qué tan poquito? ¿Por qué? Pues por el principio de retornos en disminución. Biológicamente usted está más o menos aquí, pues va a llegar allá más o menos esto. Ambas veces lo logramos en 1 año y medio, con un deportista joven y otro era un deportista ya mayorcito. ¿Coincidencia o no? Bueno, puede ser también. Habrá que probarlo. Lo que pasa es que para un entrenador de 2100 de lo como yo, en una cultura ajedrecística donde para ser buen entrenador tenés que supuestamente ser un gran jugador, entonces las oportunidades son menos. Por eso cuando uno es un entrenador, digamos, de una formación más académica o que no quiso ser jugador, porque digamos en mi caso pues no era que me interesara mucho jugar, las oportunidades son cada vez más difíciles. Ahí se toca como Romario. Cada oportunidad que aparezca, pues tratar de aprovecharla. Ahí poco a poco vamos aprovechando las oportunidades, pero por ejemplo en mi caso me ha costado 17 años poder mostrarme así sea un poquito. Entonces, bueno, y ahí se ha podido lograr. Ahora, principio de la no lineabilidad, y esto es clave para que lo aprendan los papás. Mire, subir el nivel, eso es un camino largo y culebrero, donde no siempre va a ser un aumento exponencial como todo el mundo quisiera, que es una línea hacia arriba y ya. Todo funciona así, vea, parece un electrocardiograma acá, sube y baja, y se logran supercompensaciones por acá. Mira este deportista, le dice el que para mí era el mejor plano. Claro está, que uno está en pañales en entrenamiento. O sea, faltan muchísimos años para tener de pronto acercarse a la verdad en algún tema. Entonces, ¿qué pasó? Profe, pero es que mi hijo está bajando. Sí, señora, pero recuerde que su hijo va a tener momentos en donde va a bajar el nivel, que yo mismo me voy a encargar de que lo baje, porque después vamos a hacer una supercompensación y él va a mejorar. Seguro, profe, vea, ni explicándoselo al principio, el padre de familia entendía qué le pasaba a su hijo, porque todo el mundo mide por resultados y no por proceso. La clave son los objetivos de proceso. Por eso en mi caso me preocupa más el proceso a mediano y largo plazo que el resultado inmediato. Al principio sí me interesaba mucho el resultado y yo sufría demasiado por el sub 8 y el sub 6 y me preocupaba mucho por eso. Ahora me interesa es que lleguen a maestros, ojalá que uno pueda ayudar con ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Pues la idea es a largo plazo, como les mostré ahorita. Y sucede esto es lo que van a ver. Entonces, mire, llega el niño o el papá, llevo 6 meses de entrenamiento, profe. En 1 mes seré campeón nacional. Con 9 de 9 si se puede. Y seré más o menos maestro internacional en 1 año. Y gran maestro en 2 años. Pues en 3, 4. La gente tiene un montón de metas bastante fantasiosas y en el de entrenamiento deportivo querer no es poder. Es importante. Pero no solamente con decir y entrenar usted lo va a lograr. Tiene que tener algo detallado para poderlo lograr. Y obviamente estas metas definitivamente no se van a lograr por los principios biológicos. Es imposible llegar allá. Bueno, a no ser de que usted sea una máquina o un caso en 1 millón, no sé, pero en general no se puede. Entonces, si usted no tiene unas buenas metas, lo que va a pasar con el niño, el profesor y el papá es que se va a caer en algo que se llama baja tolerancia a la frustración. Cuando aparece la frustración, en todo ese proceso cognitivo que les mostré ahorita,
empiezan como si te cayeran goteras de agua en esos procesos y hace cortocircuito. Las emociones no se pueden desaparecer, las emociones son intrínsecas al ser humano, las emociones se controlan, uno no elimina el miedo. Deje el miedo allá en la casa, eso es imposible. Las emociones se deben es controlar. Y entonces una de las formas para usted no caer en tolerancia a la frustración es cuando usted se plantea metas. Si usted se plantea metas que no sean acordes, pues seguramente vas a sufrir mucho cuando vea que no se van a cumplir. Y lo más probable es que no se cumplan, porque es que el cuerpo no funciona así. Mire, por ejemplo, esto 8-2 y 7-3. Puede ser el gran maestro que sea. Y en el plan de entrenamiento con Fiverr tenemos un colchón de 2 o 3 torneos de 10 en donde nos va a ir mal. O sea, no tan bien. Profe, pero usted sí es pesimista. No, es que el organismo no funciona así. Usted puede ser el campeón del mundo y no le va a ir bien en 10 torneos. En 2 o 3 nos va a ir mal. O sea que usted, compañero y padre de familia y patrocinador y administrativo, tranquilo. Tranquilo que si él le va mal, ya sabemos qué pasó. ¿Qué pasa con esto? Llega el deportista y me dice, Fiverr, no, me fue muy mal. Pero profe, ese fue uno de los torneos que normalmente iba mal. O sea, uno entiende, el deportista entiende que eso no funciona así. Si usted hace partícipe a su deportista del plan de entrenamiento, de la construcción de objetivos, de cargas, él va a entender qué es lo que estamos haciendo y le va a tener más confianza a usted, al proceso y a todo. Normalmente 7, 8 torneos malos. Ojo a esto, siempre metas razonables, lo que les decía ahorita. Gran maestro, 3 normas, 2 años le puse yo a esas 2 personas, más o menos coincidían en ese tiempo. Profe, eso es mucho, mire que está, sí, eso es, si usted lo ponía a ver objetivamente, eso no es mucho, eso es muy poquito. Antes, esperemos que nos vaya así de bien. Ahora, no pesarse todos los días. Aquí pongo un ejemplo de la persona con sobrepeso que quiere bajar de peso y empieza y se mete en el programa más caro, compra la maquinaria más clara para hacer abdominales y cardio, cambia la dieta. Créame que si se pesa todos los días, va a sufrir mucho. No va a haber cambios, va a estar más pesado incluso porque la masa muscular es más pesado que la grasa. No va a haber cambios en el espejo. Usted no se puede medir todos los días. Si se mide todos los días la va a pasar mal porque va a haber días que usted baja 50 puntos, va a haber días muy malos. Si usted se pesa todos los días la va a pasar muy mal. Si usted se mira el nivel de juego todos los días, profe, perdí una partida hoy, perdí otra partida mañana, bajé el nivel en las páginas, no logro recordar una variante. Sí, hay que mirar cada mes o más para allá. Las metas o los controles deben ser cada 15 días, cada 20 días. En una semana, en 2 semanas no hay adaptaciones. Olvídense de eso, biológicamente es imposible que hayan adaptaciones, bueno, de pronto una que otra, pero lo más probable es que las adaptaciones se vean a largo plazo. Entonces, los planes de entrenamiento sucede que ocurre en el fútbol, el entrenador pone su metodología, su plan, su estrategia, y el equipo pierda y pierda y pierda, porque apenas está generando una adaptación. Contratan a cualquier peludo después y él gana recogiendo los frutos del entrenador anterior, que incluso a mí me ha pasado en ese orden. Yo llego después y recojo los frutos de alguien y la gente dice que yo soy muy fuerte. No, quizás el plan que venía trabajando, esas adaptaciones, dieron resultado. ¿Cierto? Entonces, en el fútbol pierde usted 5 partidos y ya deja de ser el director técnico de ese equipo, que por malo, sabiendo que uno genera adaptaciones, necesita tiempo, meses, para poderlo lograr. Bueno, aquí unos ejemplos. No me invento nada, los 10 mejores del mundo en sub-16. Noten que cada que suben a niveles potenciales, después bajan otro poquito. Y hay un proceso de adaptación largo y después de unos meses, quizás vuelvan y suban. Así funciona. ¿Cada cuánto puedo subir 10 puntos en chess tempo, profe? O en lichess, o en nivel FIDE, o en lo que sea. ¿O cuánto voy a poder levantar más peso, profe, en el trabajo de abdominales o de lo que sea? Más o menos. Cada 2 o 3 meses usted va a mejorar un 1%, va a mejorar un poquito. 10 puntos de elo, 1 kilo, levantar 1 kilo más. Porque el cuerpo, por ejemplo, usted no puede perder. Cuando esa publicidad, un montón de kilos cada mes, hay que tener cuidado con eso realmente. En general, 2, 3 kilos, continuamente pues perdiendo sin mucho, yéndole muy bien. Entonces en el nivel es lo mismo, miren, subires y bajares. Ninguno tiene una línea hacia arriba, y eso que estos son los mejores. Vea, sube, baja un poquito, hace adaptación, sube, vea, meseta.
este rojo, supercompensación, meseta, supercompensación, meseta, y así se la pasa sucesivamente durante años. Y esto que son prodigios supuestamente, y en 5 o 6 años llegan a grandes maestros, pero igualmente no es lineal el ascenso. Aquí lo podemos ver ya en datos. Vea, hay personas que, mire por ejemplo Pragnananda, en uno de los años mejoró 15 puntos. Eso es normal también. Por ejemplo, por acá otro, perdió 23 puntos. Entrenó seguramente 8, 7, 6 horas diarias, pero ese año apenas estaba acumulando adaptaciones, o sus cargas no fueron las mejores, o sus torneos no fueron los mejores. Así usted entrene mucho, no tiene buenos resultados, necesariamente. Y así usted entrene mucho y sistematizado, necesariamente tampoco puede que tenga buenos resultados. Lo bueno sería que usted cada final de año, o cada que termine un plan, tenga unos números que usted ya diga, uy, aquí me equivoqué, voy a apretar tuercas en estas cargas, y que uno cada año se vuelva un entrenador mejor todavía. Pero si usted está cada año, repite los temas, ay, no sé ni cómo me fue este año, me fue muy bien, gané 3 medallas en Juegos Nacionales, o 2, entonces voy a repetirlo todo porque me fue muy bien. De pronto le fue muy mal, usted le pudo haber ido mucho mejor. Principio de la multilateralidad. Raúl, maestro, ¿cuánto me queda? Te quedan teóricamente 9 minuticos, pero, bueno, pero si necesitas más tiempo, lo podemos manejar. Espero que no se me estén durmiendo, pues. Bueno, entonces, principio... Te tengo la cuenta de las diapositivas, llevas 35. Excelente, gracias. Bueno, principio de la multilateralidad. Hay aportes de otras actividades al ajedrez. Ejemplo, si la capacidad principal del ajedrez es la memoria, hacer ejercicios de memoria, deportes que tengan que ver con memoria, con resolución de problemas, me pueden generar adaptaciones en cierto porcentaje para el ajedrez y me pueden servir. No necesariamente la memoria del ajedrez sea similar a la memoria en general. Incluso un documental de Discovery lo habla, y hay como 12 artículos de revista indexada que lo hablan, que uno no necesariamente va a tener memoria para todos, una memoria aplicable al ajedrez, pero igualmente memoria general te puede servir un poquito. Eso en cuanto a otros deportes y otras actividades. En cuanto al ajedrez, y aquí pongo un ejemplo de las aperturas, pues la idea mía era no tocar muchos temas de técnicos de ajedrez, porque si yo empiezo a explicar temas, bueno, la idea mía es explicar sobre entrenamiento. Entonces, el deportista debería probar todos los tipos de estructura antes de especializarse en un repertorio específico. Para mí, respeto la decisión de otros profes, y bueno, para mí, igual que en otros deportes, debería pasar por lo general, explorar todo lo grueso, para ya después de más de 2100, 2200, ahí sí meterle un repertorio y dedicarle horas y horas a eso. Antes, uno le enseña lineecitas simples y cosas así. Uno normalmente tiene repertorios muy específicos para ganarse torneos. Con niños, si usted se ganó el SU8, pero el torneo niño genio en ajedrez, en no sé qué en región, y va uno a ver y las partidas las ganó porque el entrenador le enseñó un par de trucos en la apertura, o sea que el que ganó fue el entrenador. Ojo con eso de niños genio, muchachos. Para genios se necesitan muchas cosas, y que le gane a otro no significa que sea un genio. Bueno, entonces, antes de saber aperturas específicas, yo tengo que saber por lo menos las 3 familias principales. Ojo, usted tiene que conocer, obvio, tiene que conocer tema de peón aislado, peón retrasado, peón aislado central, peón aislado lateral, el centro, tipos de centro, centro cerrado, centro abierto, todas esas cosas que todos hacemos en el día a día y que es importante también. Entonces, mira, primera familia, la familia formación central. Mire que el ajedrez, por muchas variantes que tenga, normalmente son estructuras que se empiezan a repetir en posiciones diferentes. Por ejemplo, vea, un gambito de dama, mire la estructura. Ahora miremos una francesa, mire la estructura, exactamente lo mismo. Ahora miremos una ortodoxa, exactamente la misma. Entonces, si yo le enseño más bien finales, por ejemplo, estructuras, planes sobre las estructuras, cómo se cambian las piezas, a qué finales se llega, qué maniobras se juegan en ataque, qué maniobras en defensa, cómo se cambian las piezas, cómo se transforman las estructuras,
después de que esas tensiones se cambien, si hay un peón retrasado, un peón aislado, eso para mí es mejor que enseñarle una apertura específica. Para mí, enseñarle este tipo de estructura, mire esta otra, sería una formación central, vea, con fianchetto. Obviamente después de esto, después de que se cambien peones o si avancen, pues llegaremos a otros tipos de estructuras. Pero mire, es la misma vaina esto acá, India de rey, vea esto. India de rey, un sistema indio, una India de rey. ¿Y esto qué viene siendo? También la misma cosa. La misma estructura con el mismo alfil en fianchetto y las mismas posibilidades. Se puede llegar a eso desde el peón rey, desde la inglesa, desde el peón dama, desde todo. O sea que si yo enseño el deportista el grueso del asunto y el día a día en las primeras edades y van construyendo algo de lo difícil, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, con todo esto demás, que después en alguna otra charla les hablaré de los principios pedagógicos para enseñar todas estas cosas. Entonces yo estoy generando adaptaciones, porque estamos hablando de la parte biológica. Vea esto. Lateral con fianchetto, inglesa, dragón, indovenoni, todos son primos. Un primo de Marinilla, este es de Guarne, este es de no sé dónde. Tienen unos genes genéticos similares con sus diferencias, obviamente. Y ya enfrentar qué formación estamos enfrentando contra cuál otra. Entonces tiene particularidades de la formación, particularidades de la otra formación y particularidades de la integración entre esas dos formaciones. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿quiere decir Fiber que yo no le debo enseñar aperturas a los niños? Pues sí, se les debe enseñar aperturas a los niños. Mire, yo les enseño por medio de esto. Por ejemplo, en mi caso, que no es la última palabra. Les enseño las estructuras y los planes. Profe, ¿puedo jugar el peón dama, gambito de dama en esa partida? Juéguela. En sub 8, sub 10. ¿Puedo jugar dragón? Juéguelo. ¿Puedo jugar todo lo que ya hemos visto, así rasgo general? Juéguelo. Hasta me invento aperturas. Por ahí había una de la titancilla. Era simplemente una escandinava al revés. Por ahí la criticaban mucho. Porque para mí lo más importante no era la apertura. Era que saliera pues vivo ahí de la apertura, saque sus piezas y después juegue. Quiere decir eso entonces que mis deportistas, por ejemplo yo que estuve 17 años en ese tema, les fuera mal, no necesariamente. Que me recuerde por ahí en torneos con niños, algunos de esos los ganábamos. A mí me fue bien, digamos, desde sub 6 hasta sub 20, los alumnos ganaron en masculino y femenino por lo menos una vez en cada de esas categorías, diferentes alumnos. Obviamente, pues perdíamos por apertura muchas veces, eso suele pasar, pero en el manejo general del juego les iba muy bien. A mí no me interesa realmente mucho el tema de ganar un nacional, es que yo vea que van mejorando. Algunas veces hago parte de los procesos de iniciación, me ponen ahí, después pasan a otros entrenadores, aquí veo varios que llevan alumnos míos después, bueno, cual todos somos colegas, nos ayudamos entre todos, está preciso. Otras veces me toca por encima entrenar al que es maestro internacional, recogiendo los frutos de muchos de ustedes, bueno, también. Otras veces término medio, universidad. Entonces, la idea es que siempre tengan manejo de las estructuras. Entonces, ahora, obviamente, después de generar adaptaciones generales, pues toca llegar al momento de la parte específica, más o menos cuando tengan de 2100 para allá, líneas específicas. Vea, ¿por qué es importante que conozcan de todo? Es como un ejemplo, la universidad. Si yo me meto en la primera carrera que vea sin pensar, al sexto semestre me va a tocar cambiar, porque eso no era lo mío. En el ajedrez funciona igual. Tenemos deportistas que juegan peón dama toda su vida, que quizás hubiesen sido mejores jugadores de peón rey. Este jugador llegó hasta 2500 y quizás jugando peón rey le hubiera ido mejor, o inglesas, o bueno, otra cosa, o retis. Entonces, pero cuando entre más adelante esté el deportista, ya sus adaptaciones biológicas de tipo cognitivo y emocional le va a quedar más difícil para usted empezar a probar un repertorio desde cero. Nuevo, peón dama, no, qué miedo. Y a ese nivel, empezar a improvisar es muy difícil. Por eso, desde niños tienen que conocer todas las familias, que prueben de todo, mejor dicho. La variedad está el placer. Profe, que yo quiero jugar en inglesa, juéguela. Si me escucha por ahí un entrenador de otra parte, dirá que me echen agua bendita a Fiber porque está diciendo que un niño puede jugar inglesa. Jueguen todo lo que quiera, siempre y cuando manejen son las estructuras.
Luego ahí sí le metemos temas específicos. Entonces, pero ya el tema específico que va a escoger va a ser acorde a lo que el entrenador vio durante mucho tiempo y lo que vio el deportista. Entonces, bueno, en sí el repertorio, ¿para qué sirve? Ya estamos hablando de deportistas más alto nivel. Sirve para ahorrar energía física en el juego. Usted llega sin energía al final porque se gastó todo al principio, así esté ganado va a perder. Se mejora la confianza, se disminuye la cantidad de errores, porque si usted de 40 jugadas hace 20 de memoria, pues ya le va a quedar más fácil equivocarse menos, ¿no? Se tiene claridad sobre el desarrollo de la partida, tiene los planes, tiene todo. Aquí tengo un ranking, mire, muy artesanal, por cierto. Nivel chamizo, el deportista que se sepa 5 jugadas solamente de diferentes variantes de repertorio. El bonsai, el que se sabe entre 5 y 9. El naranjo entre 10 y 14. De todas las variantes que juega, se sabe más o menos esto. Y este de 15 a 20, que es más o menos los grandes maestros. Vimos a Paco Vallejo que mostraba teoría de la jugada 20, por ejemplo. Entonces, si usted tiene un nivel táctico muy alto, pero tiene un nivel bonsai en repertorio, pues seguramente usted tendrá por ahí 2.300 de elos y mucho. Para llegar más alto tiene que tener esto, obviamente compensado con el motor de cálculo. Yo le llamo el motor, cálculo, visión, conocimiento general en finales. Si tiene conocimiento general en finales, nivel de táctico, tremendo. Pero tiene un bonsai, usted le falta todavía para ser maestro internacional o gran maestro. Yo tengo esas escalas. Recomendaciones generales para escoger un repertorio de aperturas. Entonces, un deportista debe experimentar todos los principales sistemas antes de estructurar un repertorio. No solamente para saber en cuál le va mejor. Vea, por mucho que no tenga un repertorio escogido, hay variables en las que usted le pueden conducir de un peón rey a una estructura de peón dama. Y usted ya se va a ver a gatas para jugar ahí, porque como usted no manejó, no entrenó durante toda su vida ese diferente esquema, le va a tocar improvisar. Entonces va al análisis de la partida y bueno, no debo regalar piezas, no debo regalar el centro, no, a usted lo que le falta es el grueso, debo manejar esa estructura y tengo que entrenarla. Estamos formando deportistas dependientes de un sistema de juego. Ojo, el que solamente gana con un sistema tiene una debilidad grandísima si lo sacan de ahí. Estamos madurando biches al deportista solo por obtener medallas, lo que les decía. Sacrifiquen un poquito las medallas y concéntrense en planes a largo plazo. Y créanme que, por experiencia les digo, que muchas veces también se ganan las medallas, incluso llevando esos procesos así. Y en el fútbol moderno, por ejemplo, pues ahorita el Barcelona o cualquier otro equipo, el que es defensa central sabe hacer goles, sabe ser lateral, sabe recuperar balón, ha sido hasta arquero. O sea, casi todos los deportistas profesionales en la actualidad han probado las diferentes posiciones en el campo de juego. Y en todos los deportes es igual. Gimnastas que fueron atletas, ciclistas que fueron atletas. O sea, uno tiene que probar lo general, obviamente no quedarse probando toda la vida, sino que ya dependiendo de la edad, dependiendo del nivel, ya uno va acomodando un repertorio, según lo que también expusieron mis colegas pasados. Ah, bueno, otras recomendaciones, hágalo sin afán. No le tiene que enseñar una apertura en un mes, puede tardar tiempo. El repertorio debe estar a la medida del deportista y no a la del entrenador. No tiene que jugar lo que el entrenador juega. Llega el punto, por ejemplo, de que cuando yo voy a enfrentar a un rival mío contra otro y el rival no tiene muchas partidas, yo ya sé qué hacer. Voy y me fijo en las partidas del entrenador y ya, sale todo lo mismo. Porque muchas veces el entrenador quiere que el jugador haga lo que él le gusta. Hay que mirar en qué estructura le va mejor. No guiarse solo por modas, por el nombre de la apertura. Dragón, qué nombre tan bonito, no. O porque a alguien más le va bien con él. Trabajar en el deportista tenga un estilo universal. El que tiene un estilo muy marcado de ataque, defensa, estructural, tiene debilidades. Hay que jugar al son que nos toque, en lo que diga la posición. Y eso también se entrena. Tener un plan B. Para usted tener una línea alterna, tiene que trabajar mucho. Conclusión. ¿Qué se necesita para mejorar el nivel? Entrenar mucho y organizadamente. Bueno, en resumen, vuelvo y les digo, carga, fatiga, descanso, supercompensación, adaptación. Detrás de esta gráfica hay miles de gráficas, bueno, miles no, digamos cientos en mi caso, de temas que voy a dar, de volúmenes, de intensidades, de qué le voy a acomodar a qué deportista, de cuántos minutos, de qué complejidad, si ejercicios de dominación, si ejercicios de mate directo, si ejercicios de práctica en finales, si sparring.
si es entrenamiento físico, sin escala de toma de decisiones, sin escala de motivación, herramientas, todas las que quiera, y para lograr supercompensaciones. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho, no es la intención, muchas gracias, y a ver qué pregunta me pueden hacer. Tenemos muchas preguntas, maestro. Bueno. Aquí hay una, dice lo siguiente. Las cargas de trabajo, llámese en entrenamiento, varían con la edad. ¿Cuáles serían las recomendaciones a priori para niños de 8 a 10 años? Esa la preguntó el compañero Durango. No. Bueno, ya hacen ustedes he escuchado muchas preguntas de edades entre 8 y 12 años. La respuesta para mí es la siguiente. En esas edades hay que concentrarse en temas básicos que hay que dar. Ya lo expuso el profesor Vilela ahorita. Finales, todos esos finales que expuso el profesor Vilela, bueno, hay que empezar a enseñar, hay que enseñarles estructuras. Cuando se habla de carga, se habla sobre todo de entrenamiento. Un niño de 8 o 10 años, más que en entrenamiento, está en una edad formativa. Aprender y que puedan ejecutar eso que están aprendiendo y que lo puedan aplicar en competencia. Porque uno dice, mire, yo se lo expliqué 20.000 veces y usted se equivocó. Sí, pero el problema no es del deportista. Quizás el problema sea de que le faltó una vez más para explicárselo. Entonces, las cargas de trabajo obviamente evalúan con la edad, varían con la edad, varían con el nivel de entrenamiento. O sea, según el entrenamiento, si usted está por encima de 2.200, 2.300, bueno, es hora de empezar a variar la carga. Cuando sean niños, déjenlos ser niños. No tomemos niños como adultos en miniatura. Un niño es un niño, tiene unas etapas de formación cognitiva, unas etapas de formación física. Entonces, lo que hay que hacer, muchachos, es listas de chequeo, qué sabe, qué no sabe, repítalas cuantas veces sean necesario. Uno muchas veces por correr, muchas veces decimos, vea, tengo un niño que tiene 5 años, hace mates en 5. Eso no es un orgullo para nosotros realmente. El orgullo sería de que ese niño aplique eso 3 o 4 años más adelante. Nos llenamos de orgullo con un montón de cosas y realmente lo que hay que hacer es que ese niño lo haga a los 5 años, a los 6 lo puede hacer también, a los 7 lo puede hacer y lo más importante es que esté motivado. ¿De qué me sirve una carga tan...? O sea, el principal objetivo de cualquier entrenamiento, proceso de entrenamiento, es que el deportista quede con ganas de volverlo a repetir. Si no, no dice nada. Profe, mi hijo está mejorando demasiado, se ganó un Panamericano, pero está como aburrido. Ahí no hacemos nada, ya no hay nada, se retiró el niño, el campeón. Entonces, concéntrense en esas edades en continuar con la motivación y explicar temas genéricos. No hay afán para nada, muchachos. Un viejo conocido suyo, el maestro Jorge Mario Clavijo, pregunta. Mi papá, En los descansos, ¿tienes planificación diaria, semanal y anual o cómo lo manejas? Y después de cada torneo, ¿cómo manejas el descanso? Bueno, esta es una pregunta con una presión y una pregunta bastante emotiva, porque es mi maestro. Ahí sí ya vamos para, para temas mayores. Pero sí, vea, uno, el metodólogo, aquí les cuento un secreto, los metodólogos te ponen a que entregues un plan anual. Y entonces te dice, vea, planifíqueme esos macrociclos, mesociclos, y eso son cosas tradicionales. Mejor dicho, háganse los locos con eso, muchachos. Programen lo que ustedes consideren, pero eso definitivamente eso no se cumple porque todo varía mucho. Es flexible. Usted ponga lo que ellos quieren escuchar realmente y lo que usted crea que va a pasar. Pero la fatiga, el cansancio, se ve en el día a día. Ahora estoy trabajando con un profe, Micovi, colega colombiano, Milton Correa Viloria, Micovi, y junto con él y otros profes estamos trabajando que, mejor dicho, mira cómo lo hago yo. Yo veo números 15 días, veo los números de un deportista y veo que tiene unos bajones en el tema de que de 15 días, 10 días está grave, yo ya empiezo a ser como el doctor. Bueno, usted me va a descansar 3 días, 2 días, un día, descanso completo, dependiendo como yo vea, porque la fatiga en el ajedrez es difícil de medir. Estoy en ese tema hace rato, ya tengo avances en el tema de la variabilidad, no en la frecuencia, sino variabilidad entre R y R, en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, midiéndolo con pulsómetros y cintas en el pecho. Estoy mirando otras variables como el pH y eso que no parece dar mucho resultado. Estamos mirando el tema del rendimiento, curvas de rendimiento, cómo está, va hacia abajo o cómo va.
estoy mirando escalas de fatiga deportista. ¿Usted cómo está, profe? De 1 a 10, 7, 8, más o menos le da a uno una idea. Mejor dicho, los descansos se trabajan completos o incompletos dependiendo del organismo. Yo cada año miro, vea, tengo digamos un gran maestro. Ese gran maestro tiene estos números durante el año, sube y baja su nivel durante este año. Yo empiezo a mirar en qué etapas se está fatigando, con qué métodos míos se está fatigando, en qué nivel se está fatigando, y ahí yo hago un pronóstico y le digo, usted tiene que descansar tanto, pero porque yo lo conozco a él. Hay gente que con un descanso de 1 hora descansa mucho, hay gente que no descansa nada. Entonces todo depende del deportista y todo debe ser individual. Pero él les respondió a mi papá. Muy bien, maestro. Exceptuando los casos, esta es una pregunta como de la comisión técnica. Exceptuando de los colegas, exceptuando los casos de los supergenios de las potencias mundiales, en el caso de nuestro programa Camino a la Gran Maestría, que usted lo conoce muy bien, maestro, sí, que nos ha ayudado a diseñar, con un trabajo serio como se piensa hacer desde lo técnico, competencias escogidas, psicológico, ciencias del deporte, ¿cuánto debería ser el plazo continuo del proyecto para ver resultados de la Gran Maestría? Ahorita les puse unos números de cuánto más o menos se puede mejorar. Para ser gran maestro, si tiene 2.400, póngale alrededor de 3 años. Siempre y cuando las cargas sean buenas y usted pueda, y la federación nos dé la oportunidad de viajar con ellos a buenos torneos programados, obviamente, no solamente porque sean bonitos y llamativos, vamos a ir, ¿no? Que sean programados. Y todo depende también de lo que le decía el maestro Vilava, cuando contaba su trabajo cuando trabajó con el compañero venezolano Iturrizaga. Todo depende también de qué deportistas tengamos. Porque por muy bueno que uno sea como entrenador y que el proceso y el apoyo sea muy bueno, si tenemos un deportista perezoso, ahí no hay nada. La pereza definitivamente no va de la mano con el rendimiento. Entonces, tener deportistas de una edad donde ya se empieza a decir, profe, es que tengo que trabajar, que es que una cita no sé en dónde, que la universidad, que la maestría, que no sé qué. Usted sabe que por su trabajo, de pronto lo mejora unos punticos, pero por su actitud, seguramente no lo vamos a mejorar mucho. Entonces, todo depende de eso y yo diría que unos 3 años y tiene 2.400, entre 1 año y medio y 3 años más o menos. Perfecto. Nos pregunta Carlos Galvis Viescún, ¿qué conceptos aplica para realizar los diagnósticos a sus deportistas y qué parámetros aplica? Bueno, Galvis, de Cúcuta, un amigo. Bueno, entonces, a ver, todos los componentes, que son 5, tienen muchos test y muchas cosas que se pueden medir, en la mayoría de autoría mía, ¿cierto? No es que yo no confíe en otros, yo utilizo algunos de otros, pero a mi medida, a mí me gustan algunos. O sea, no es lo mismo algo que llegue de China que el gran test, no sé qué, con mi gente de pronto no me sirve. Entonces, yo mido nivel táctico, lo mido con Sistempo, en diferentes variables de dificultad y en diferentes variables de cantidad, de volumen, de intensidad. Mido variables fisiológicas, capacidad aeróbica, mido capacidad capacidad de trabajo, tengo un test para apertura que se llama el repertorio aplicable, tengo algunos test estratégicos de otros colegas, mido test de la parte de tolerancia a la frustración, todas las partidas analizadas en detalle como si me estuvieran escribiendo un libro y para eso les pongo notas. La mayor nota es como 7 en todos estos años, 8. Mido en detalle cómo evalúan las partidas, qué pensó, o sea, el análisis de partidas propias los paso por unos filtros de Excel que me dan unos valores y esos valores yo ya tengo conocimiento del deportista si se equivoca en las primeras 5, 10, 15, 20, 25, cantidad de errores, relación de error, de qué tipo es el error para poder mejorar. Yo no puedo apuntar a ciegas a que voy a mejorar algo, sino que tengo que saber en qué punto de ese circuito es que se me está equivocando. Y si no es por el circuito, si no es por las emociones, ¿cómo lo mejoramos? Y si es por la resistencia física, les cuento algo, mis deportistas deben tener la capacidad de correr carreras de aficionados de 5 a 10 kilómetros. Si pueden con eso, pueden con cualquier 2 torneos juntos de buen rendimiento, más o menos al 80%. Mejor dicho, ¿qué parámetros tengo en cuenta? Todos. Por eso les digo que un diagnóstico mío es muy, muy amplio y se demora mucho.
y hay que trabajar mucho y el entrenador tiene que tener la disposición, porque muchas veces por salir al paso hacemos cualquier cosa. Para un trabajo serio, los diagnósticos, las evaluaciones es lo más importante. Nos pregunta desde México el compañero Isaac García, ¿cómo recomienda trabajar la tolerancia a la frustración a los estudiantes? Bueno, lo primero, y se lo recomiendo de todo corazón, el tema físico y el tema psicológico, zapatero a tus zapatos. Ojalá tengamos un practicante, así sea un practicante, o un profesional que nos esté ayudando en ese proceso. En el caso mío, bueno, yo tengo alguna experiencia en eso porque estudié algo de eso, aunque yo no soy psicólogo. La tolerancia a la frustración comienza por la determinación de los objetivos. Si usted tiene objetivos solamente de resultado, su deporte se le va a frustrar mucho, por muy fuerte que sea. Entonces, por ejemplo, torneo cualquiera, olimpiada, el que sea. Siempre, como mínimo, tener 5 objetivos. Disfrutar el torneo. Profe, por la medalla olímpica, disfrutar el torneo, primero. Segundo, cometer la menor cantidad. Como ya sabemos los errores, la cantidad es más fácil. Tercera meta, hacer la mejor partida de su vida. Como tenemos una base de datos de mejores partidas, entonces así vaya de último, así vaya perdiendo, así esté en la cola, así ya no gane la norma de gran maestro, estaré motivado para otras cosas. O si no, si faltan 3 partidas para acabarse el torneo y no se cumplió la meta, usted va a perder las 3 y va a haber se va a desangrar en el elo. Usted tiene que tener otras intenciones y el primero que tiene que tener claro esas metas es el entrenador. Si el entrenador es el primero que se descompone cuando la cosa va mal, él no va a rendir. O sea, uno como entrenador tiene que manejar tranquilidad, motivación, metas claras, diferentes objetivos. Si usted ve la cosa grave, haga lo que hago yo cada mes, remito a 1 o 2 de mis deportistas a trabajo psicológico. Porque si usted no remite, el deportista va y se le suicida, que es muy común por esta época, por diferentes razones, y el ajedrez es una de ellas, puede pasar que se le junte todo. Usted va a ser una especie de cómplice, porque usted sabía que su deportista tenía lesiones graves emotivas y no hizo nada. Yo lo que hago, remito, EPS, vaya señora para que revisen al niño, porque eso no está tan normal. Entonces, deportista que usted vea que se descompone cuando pierde, y eso es reiterativo, de una vez remitir al especialista indicado. Aquí hay una pregunta que probablemente esté relacionada con lo que usted acaba de hablar. Nos pregunta Julio Gómez, ¿de qué consejo nos puede compartir para manejar la ansiedad, la dificultad para conciliar el sueño y malos hábitos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, etcétera, los cuales afectan la salud y el rendimiento del deportista? Mire, digamos que usted puede ser un entrenador demasiado rígido o flexible. Yo recomiendo la flexibilidad. Pero ojo, no confundirse con la alcahuetería, pues tampoco, no. Yo soy demasiado serio y deportista que no me rinde técnicamente, o sea, digamos con la capacidad de trabajo, va para afuera. El que yo vea mal parqueado y sea reiterativo también va para afuera. Ejemplo, yo tengo un grupo de niños que apenas llevo como desde el año pasado entrenando con ellos. Y ahí incluso tenía campeones, el número 1 de Colombia y no sé qué. Si no me rinde durante 2 meses y lo puedo retirar, porque es, digamos, una academia privada, yo lo retiro. Porque digamos que una manzana podría en ese caso, hay que sacarlo. Lo otro, si tengo un deportista que tenga, digamos, un mal hábito, la idea es que lo mejore progresivamente, poco a poco. ¿Cómo trabajan en Alcohólicos Anónimos? Así, poco a poco. Si usted le dice a un deportista no haga pase de 100 a 0, se te va a esconder, va a hacer otra. Vamos a darle oportunidades, pero oportunidades de poco a poco que esté mostrando mejoría. En el momento que deje de haber mejoría, más bien salga de ese deportista que ahí no hay nada prácticamente. En cuanto a hábitos, en la noche, ¿cómo hacer una rutina de sueño para un deportista que, si usted se lleva a un deportista para un torneo y usted como entrenador no sabe cómo concilia el sueño él, a qué hora se duerme más tarde, no sé qué, no va a valer que usted le diga duérmase ya, eso realmente no le va a servir. Hay que entrenarlo con anterioridad, usted tiene que saber todo eso de sus deportistas, cómo duerme, a qué hora se duerme, si consume licor, si lo que haga. Hay que entender al deportista. ¿Y qué recomendación doy? Hacer un ritual de sueño. Final de la noche, desde el periodo general, 6 meses antes del torneo principal. Bueno, usted antes de dormir se va a pegar un duchazo y va a soltar el WhatsApp, el Facebook, el televisor y va a agarrar un librito,
lectura del ajedrez o de lo que usted quiera, y va a hacer siempre eso todos los días antes de dormirse a determinada hora. Créame que a la hora que llegue la competencia, ya usted lo va a tener entrenado para eso. O sea, no es buena idea dar órdenes a última hora si usted no entrenó algo. Si usted como entrenador no trabajó algo antes de la competencia, más bien hágase el loco con esas cosas y trabájalo para la próxima competencia. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta que habla del rendimiento. Dice, el rendimiento, hablando de los resultados, aún con un trabajo esmerado, también se dilatarán con la edad. Por poner un ejemplo, un ajedrecista de 30 años, ¿cuánto podría demorar para llegar a esa maestría? Depende del deportista. Y eso también me faltó responder ahorita la pregunta del camino a la gran maestría. Hay que hacer un diagnóstico para saber ese deportista de 30 años en qué condiciones está y qué capacidades tiene. Porque como les digo ahorita, yo quisiera ser campeón mundial de salto alto y puedo entrenar con el mismísimo Sotomayor, con el que sea, el mejor entrenador, con Duani, el de Catherine Ibargüen, pero a mí no me va a dar. Yo tengo que mirar a ver cómo aprende ese muchacho, cuánto mejora en cuánto tiempo, qué capacidades ajedrecísticas tiene, analizar sus partidas, ver un montón de detalles para yo poderle decir a usted más o menos en cuánto tiempo. Ahora de unos números generales, pero todo depende de que sea un buen entrenamiento y que uno tenga la herramienta de trabajo, que el deportista tenga ciertas capacidades. Aquí le resultó un alumno, maestro, Arlinson Trujillo, vea, tiene 38 años con obesidad, ¿Qué? poca regularidad, poco dinero para viajar a torneos y me imagino que para pagarle al entrenador. Ahí sí graves. Bueno, sí. 1950 de Elo para subir a 2300 o convertirse en maestro FIDE. ¿Qué entrenar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuántas horas al día? Primero, rebajar. Hace poco me contactó alguien también de otro país muy bueno, con muchas capacidades, pero de uno de entrada yo lo veo y digo, no, hermano, usted le va a tocar ser funcional para que su unidad funcional para competir. Entonces, recomendaciones, mejorar la capacidad física, la condición física, aparte porque la obesidad entonces te lleva a otras enfermedades importantes. Esa es, digamos que, la principal causa, por ahí va yendo la cosa. Segundo, mejorar la disciplina. Sin disciplina no hay nada. Puede ser el más talentoso y no va a haber nada ahí. Tercero, vaya entrenando, vaya mejorando, vaya comparándose en internet, váyase comparando con test y vaya ahorrando porque después habrá que jugar. Sin jugar no hay nada tampoco. Felipe Franco de la Liga de Antioquia nos pregunta, Mi hermano para, Felipe. para aquellos chicos que juegan muy rápido, ¿cómo entrenarlos para que dejen de hacerlo? ¿Qué Bueno, recomienda? aquí voy a decir algo que de pronto mucha gente va a estar en contra mía. Es posible. Vea, a mi forma de ver el ajedrez, no hay muchas diferencias entre el blitz y el clásico. Algunos entrenadores lo esconden el blitz, algunos entrenadores lo esconden el clásico, solamente clásico, agua bendita para el que diga que blitz es muy bueno. Bueno, uno lo trabaja, o sea, es cuestión de dosificar cargas, para eso somos entrenadores. Si un deportista juega muy rápido, y sobre todo si son niños, manténgalo ahí, porque es que realmente el niño que juegue rápido va a seguir jugando rápido unos añitos más. O sea que cambiarle eso de entrada va a ser muy difícil. O sea, cambiar ese hábito va a ser muy difícil. ¿Qué puede hacer uno en el entrenamiento? Darle diferentes tiempos de reflexión. Vamos a empezar este ejercicio 2 minutos. Empiece a aumentar. No pase de 0 a 10. No. Un minutico. Muy bien. Ahora 2 minutos. Ahora 3. Y eso reiterativamente, continuamente, durante años va a hacer que juegue un poquito menos rápido. Porque hay gente que nunca deja de jugar rápido. Hay que enseñarle algoritmos, a mí sí me gustan los algoritmos, incluso tengo evolucionado algunos de por ahí del Birnov, para que tenga unos pasos para pensar. Al tener unos pasos para pensar, con el tiempo, posiblemente va a jugar un poquito menos rápido. Eso es paciencia con ese niño compañero. Maestra Fiber, muchas gracias por su excelente Mucho gusto. conferencia, por sus respuestas. Le damos entonces la palabra al presidente de la federación, a nuestro compañero Luis Pérez para cerrar la conferencia y a Jessica para las recomendaciones. Presidente. Maestro Fiber, Luis. muchas gracias por la conferencia, muy interesante, muy instructiva. Yo creo que se está generando el mensaje que queremos desde la federación,
desde la comisión técnica, usted que es miembro de nuestra comisión técnica, hacia los entrenadores. Un trabajo serio, un trabajo profesional, un trabajo planificado. Es claro de que si no planificamos el trabajo, no podemos esperar resultados. Es como comprar la lotería, ¿cierto? Entonces, el mensaje yo creo que tenemos desde la federación es el que has estado dando, de tener un equipo de trabajo que planifique, como hemos visto en los últimos años, desde la comisión técnica, lo que mencionaba pues ayer el maestro Armando López, que es de la comisión técnica, lo que menciona, bueno, sigue el maestro Sariego de la comisión técnica, que también que va a hablar, usted que ha venido aplicando ese trabajo también en la selección de chicas de la Olimpiada pasada y que está como capitán de nuestro equipo para la próxima Olimpiada de Rusia del año entrante. No le preguntamos en el online la preparación psicológica para el online, hombre, para la Olimpiada. Pero no, muchas gracias por todo, por ese compromiso y esperemos que esta conferencia suya motive a todos nuestros entrenadores a cualificarse, aparte de la técnica del ajedrez, de la enseñanza técnica en este tema de las ciencias aplicadas al deporte. Vamos a buscar siempre que podamos extender este tipo de capacitaciones puntuales para que el camino del ajedrez colombiano efectivamente se vaya marcando en una línea de planificación. Muchas gracias. Mucho gusto, Luis, y para todos, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, al maestro Faiber, reiterarle nuestro agradecimiento por su interesante conferencia. A los amigos del ajedrez tenemos un break de media hora y nos vemos acá a las 4:30 en punto para iniciar con el gran maestro Alonso Zapata y su tema, regálenme un segundito, aplicación de la técnica en ajedrez. Entonces, en media horita nos vemos. Muchas gracias.